Hola, muy buenas tardes. Actividad integradora 1. El átomo y sus alcances. Asesor virtual Ángel Arturo Carrillo Burciaga. Alumno Rodolfo Velázquez. Grupo 37 del módulo. Modelos atómicos. El modelo atómico es una representación estructural de un átomo que trata de explicar su comportamiento y propiedades. El modelo atómico de Demócrito, de 450 a.C., el primer modelo atómico postulado por el filósofo griego Demócrito. John Dalton, químico y físico inglés, autor de la primera formulación moderna de la teoría atómica. A pesar de recibir una educación precaria debido a las dificultades económicas, su curiosidad y sed inagotable de conocimiento le permitieron completar su formación y ganar cierto prestigio desde sus primeros trabajos científicos. Modelo atómico de John Dalton. Dalton, en su modelo del átomo, sugirió que los átomos eran como esferas. También creía que los átomos de dos o más elementos podían combinarse químicamente para formar compuestos. Al final del siglo XIX se aceptaba ampliamente que la materia estaba formada por átomos y que se combinaban para formar moléculas, pero según la teoría de Dalton, los elementos están formados por partículas separadas, diminutas e indivisibles llamadas átomos, que no sufren cambios químicos. Los átomos de un mismo elemento son iguales en masa, tamaño y otras propiedades físicas o químicas. Este modelo de Dalton fue el primer modelo del átomo con base científica, propuesto durante varios periodos entre 1803 y 1808 por John Dalton, aunque el autor lo llamó la teoría del átomo de una manera más precisa. Joseph John Thomson, físico británico e hijo de un librero. Joseph John Thomson estudió en Owens College y más tarde en la Universidad de Manchester y el Trinity College de Cambridge. Se graduó en matemáticas en 1980, ocupó la cátedra de Cambridge y más tarde fue nombrado director del laboratorio de Cavendish en la Universidad de Cambridge. Modelo atómico de John Thomson. Descubrió la primera partícula subatómica, electrón. Joseph John Thomson descubrió partículas cargadas negativamente en un experimento con tubos de rayos catódicos en 1897. Thomson tenía suficiente evidencia para desarrollar el primer modelo atómico llamado pudín con pasas. En su teoría, el átomo es una esfera de masa positiva uniforme, en cuyo interior existen cargas negativas, lo que explica la neutralidad eléctrica de la materia. Un átomo consiste en una esfera de materia cargada positivamente con suficientes electrones incrustados para neutralizar la carga. Ernest Rutherford, físico y químico británico, tras graduarse en 1893 en Christchurch, Nueva Zelanda. Ernest Rutherford se trasladó a la Universidad de Cambridge en 1895 para trabajar como ayudante de Joseph John Thomson. En 1898 fue nombrado profesor de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Comenzó a enseñar en la Universidad de Manchester y en 1919 fue Rutherford quien sucedió a Thomson como director del laboratorio de Cavendish en la Universidad de Cambridge. Modelo atómico de Ernest Rutherford. En su modelo del átomo o estructura interna de un átomo, propuesto en 1911 por el físico y químico inglés Ernest Rutherford, explica los resultados de su experimento de la hoja de oro. Mostró que los átomos son en su mayoría espacio vacío con un núcleo pequeño y denso, que lleva una carga positiva. Basándose en estos resultados, Rutherford propuso un modelo nuclear del átomo. En este modelo, Rutherford establece que el átomo tiene un núcleo en el centro, donde se encuentra o se concentra su carga positiva y la mayor parte de su masa, ya que esta carga positiva de los protones se equilibra con la carga negativa de los electrones fuera del núcleo. Niels Bohr, físico danés considerado una de las figuras más destacadas de la física moderna, por sus aportes teóricos y trabajos prácticos. Contribuyó en la comprensión del átomo y la mecánica cuántica como uno de los padres de la bomba atómica. Recibió el Premio Nobel de Física en 1922 por la investigación acerca de la estructura de los átomos y la radiación que emana de ellos. Modelo atómico de Niels Bohr.
Su trabajo giró en torno al modelo del núcleo atómico de Rutherford, en el que el átomo se veía como un núcleo denso rodeado por un grupo de electrones más ligeros. Establece que un átomo emite radiación electromagnética solo cuando un electrón en el átomo salta de un nivel cuántico a otro, y que el átomo de hidrógeno básico, como un electrón, se mueve en una órbita circular alrededor del protón, y dio una explicación plausible para la estabilidad orbital de los electrones y átomos, pero también sugirió que los electrones estaban dispuestos en órbitas circulares concéntricas alrededor del núcleo. Este modelo se basa en el sistema solar y se llama el modelo planetario. Diferencia entre modelos atómicos. La diferencia entre ellos es que Dalton llama a los átomos de los objetos esferas, que pueden combinarse y están formados por partículas separadas, diminutas e indivisibles. Para Thomson, un átomo tiene una masa uniforme y estas cargas negativas tienen suficientes electrones para neutralizar estas cargas, ya que en Rutherford la mayoría de los átomos tienen un vacío con núcleos pequeños y densos, porque la carga se concentra en este centro positivo. Al igual que Rutherford, Bohr también determinó que un átomo emite radiación electrostática, y solo es cuando un electrón en un átomo da un salto cuántico a otro, y que los electrones estaban dispuestos en órbitas circulares, concéntricas alrededor del núcleo. Entonces tenemos que concluir que cada muestra o ensayo realizado está relacionado con el estudio del átomo. Todos tienen su propia experiencia en su campo, es decir, en física, y todos logran el mismo objetivo, estudiar y entender la estructura del átomo. Reacción química y ecuación química. Reacción química. Una reacción química es que los enlaces químicos entre los átomos se rompen y se forman nuevos enlaces, ya que en este proceso intervienen dos tipos de sustancias, las que tenemos inicialmente y se denominan reactivos, y las que obtenemos como resultado de una reacción química que se denominan productos. Ecuación química. Una ecuación química es una oración u expresión que se utiliza en fórmulas químicas para describir la identidad y las cantidades relativas en los reactivos y productos involucrados en una reacción química. Para representar o describir lo que sucede en una reacción química con una ecuación, debe obedecer la ley de conservación de la materia y la ley de conservación de la energía. Es decir, la ecuación debe demostrar que el número de átomos de reactivos y productos es el mismo a ambos lados de la flecha y que la carga es la misma. En otras palabras, debe tener una ecuación balanceada. Enlaces químicos. Los enlaces químicos se forman por interacciones electrostáticas entre los núcleos y los electrones de los átomos combinados. Solo participan los electrones de valencia de nivel principal, dejando sin cambios el núcleo y los electrones más cercanos a él. Estos enlaces químicos mantienen unidas a las moléculas y crean los enlaces temporales necesarios para la vida. Hay tres tipos de enlaces entre átomos: metálicos, icónicos y covalentes. Gracias a estos enlaces se forman todos los compuestos que se encuentran en la naturaleza. Luego están las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, llamadas enlaces intermoleculares, tales como fuerzas dipolo, que es la atracción electrostática en los extremos, y enlaces de hidrógeno, fuerza atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno.